Estamos en vínculo ya con el periodista Marcelo D'Aloisio, quien es cordobés, pero trabaja allí en Roma, en el Vaticano. Marcelo, ¿cómo se han dado a conocer estas declaraciones? ¿Cómo estás? Buenas tardes para nosotros, ¿Qué tal, buenos Silvia? días para vos, ¿no? Así es, Silvia, ¿qué tal? Un gustazo enorme, muy buenos días para todos. Bueno, a ver, digamos, muchas repercusiones, como no podría ser de otra manera, están teniendo estas declaraciones que vos muy bien ponías de relieve, bueno, y que están dentro de este documental que va a ser presentado en Estados Unidos en los próximos días y que debutó hoy en el Festival del Cine de Roma, ¿no es cierto? Hay que realizar algunas aclaraciones terminológicas, a mi juicio, Silvia, si vos me permitís, ¿no? Sí. Porque creo que el Papa en ningún momento habla de matrimonio homosexual, porque para la Iglesia Católica nos encontramos de frente siempre a un sacramento, el de matrimonio entre hombre y mujer. El Papa Francisco más bien hacía referencia, digamos, a un tejido social y jurídico, ¿no es cierto?, a una protección jurídica para las uniones civiles, ¿no es cierto? Que ojo, digamos, hay que ser honesto, hay gente mayor también, abuelos que viven entre sí, digamos, o abuelas que viven entre sí bajo el mismo techo y que no tienen descendientes, que no tienen herederos, que no tienen familiares, pero que no son homosexuales, que no son ni gay ni lesbiana, evidentemente. Y también se había discutido acá en Italia, por ejemplo, desde el punto de vista normativo, que se aprobaran esas uniones civiles, como por ejemplo, cómo reglamentar, digamos, en caso de muerte de uno de los dos convivientes, ¿no es cierto?, la sucesión, mortis causa, si no hay un testamento de por medio. O sea, ¿dónde yo quiero llegar, Silvia? Espero de ser claro, efectivamente, en mi exposición, ¿no? Que el Papa en ningún momento en este documental, digamos, habla de matrimonio homosexual. Hace referencia a la unión civil, sobre todo considerando, efectivamente, que si dos hombres o dos mujeres tienen un chico adoptado, efectivamente, ese chico tiene que tener una protección jurídica también en su vida, ¿no? Para ir a la escuela, etcétera. Habla de las leyes civiles más que de las leyes de la Iglesia, porque además hay que tener en cuenta que el matrimonio es un sacramento de la Iglesia Católica, pero acá el Papa se refiere a unión civil, tal vez propiciando lo que pasa en varios países, incluido el nuestro, ¿no?, donde la ley de matrimonio igualitario existe ya desde hace bastante tiempo. Totalmente. Bueno, Silvia, ustedes recordarán que él se opuso al matrimonio igualitario. Efectivamente, hubo mucho debate también político, ¿no es cierto? Recordamos muy bien toda esa jornada de debate parlamentario, ¿no? Lo que sí, acá estas declaraciones del Papa aparecen efectivamente en un documental, no aparecen en un documento oficial pontificio, no hubo ninguna publicación al respecto. Vamos a ver si habrá alguna confirmación de esas palabras o alguna desmentida o alguna otra aclaración en los próximos días, como siempre sucede acá en el Vaticano, pero es muy importante lo que vos decís y yo comparto tu razonamiento. Acá creo que el Papa Francisco hacía referencia a las normativas civiles, no a las normativas del derecho canónico, porque repetimos, el matrimonio para la Iglesia Católica es la unión indisoluble, porque también está en contra del divorcio la Iglesia Católica entre hombre y mujer, ¿no? Pero claro, el Papa siempre fue una persona muy abierta a las realidades sociales porque él supo decir una vez, ¿te acordás? Cuando regresaba de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, a bordo del avión decía, ¿y quién soy yo para condenar o juzgar a un homosexual si este último busca a Dios? Te cuento un detalle, ¿no es cierto? El Papa Francisco una vez, cuando se encontró de frente a un matrimonio homosexual entre dos hombres, los cuales habían tomado la decisión efectivamente de llevar a su hijo a la iglesia, el Papa los felicitó y les dijo, hacen muy bien ustedes en llevar digamos, a vuestro hijo a todas las actividades de la parroquia y sobre todo la misa durante los domingos y las fiestas, digamos, bueno, de precepto, ¿no es cierto? Así que bueno, es una apertura, de eso no hay duda, pero creo yo, humildemente pienso, posiblemente esté equivocado, el Papa se refería, como vos muy bien decías, a la normativa civil y no ciertamente a la eclesiástica, ¿no es cierto? Claro, pero seguro ya está generando sus declaraciones ya un revuelo en todo el mundo, ¿no? Como siempre pasa con el Papa Francisco, que tiene estas frases explosivas de distintos temas que siempre han generado polémica en el mundo. Totalmente, totalmente. Por supuesto que una frase de esta envergadura están teniendo enorme repercusión en todos los medios de Europa, fundamentalmente acá en Italia. No le va a faltar a alguien que le ponga el palo entre la rueda, porque vos sabés muy bien que él tiene lamentablemente muchos opositores de la ala extrema de derecha dentro de la misma curia romana. Así que bueno, estaremos expectantes a las próximas novedades, pero por supuesto se trata de una apertura de un pontífice que está siempre cerca de la gente, que muchas veces, digamos, es descartada por una razón o por la otra, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista socioeconómico, ¿no es cierto? Porque en este documento
documental no hay que olvidarse que él no habla solamente de los homosexuales. Eso te iba a decir, porque también hace referencia en ese documental a los refugiados, a los inmigrantes, a los pobres, situación que también se está dando en esa zona de Italia, ¿no? Muy fuertemente. Totalmente, y son temas que muchas veces molestan a esa ala extremista de derecha de la Curia Romana y de la Iglesia Universal, ¿no es cierto? Hasta el punto de llegar a calificarlo al Papa Francisco como un pontífice comunista. Marcelo D'Aloisio, gracias por este contacto con Telefe Noticias. Siempre a disposición. Un abrazo. Gracias.